Estamos en 1 Corintios capítulo 8. Cada contexto de estas cartas, los martes estamos en Romanos y los jueves en Corintios. Y ya salimos de Israel, de Jerusalén, ¿verdad? De los evangelios, donde el Señor comienza el ministerio, escoge sus apóstoles y ellos son enviados al mundo entero. Y ahora aquí estamos estudiando, observando estos temas fundamentales. En Israel no se padecía tanto de lo sacrificado a los ídolos, porque allí Jehová es su Dios nacional. Pero ya cuando el evangelio va hacia los gentiles, entra en una tierra pagana, una tierra inhóspita, una tierra de idolatrías mil. Y la iglesia naciente en Corintios, recuerden, 1 Corintios, hay una carta, se dice, que no aparece, que es donde vamos a ver aquí en Romanos 1 Corintios 8, como él dice, en cuanto a lo que me escribiste en el 7, como dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. Lo vimos cuando la reunión pasada. Pero sí se da cuenta que son ¿qué? Respuestas a una carta que no aparece, no se sabe, pero 1 Corintios, a Pablo le llegó una carta de una iglesia en la cual él invirtió 1 año y medio. Es una de los lugares, de las iglesias donde Pablo invirtió más tiempo. ¿Se imagina? 1 año y medio ahí, hermano, formando, haciendo discípulos. Y de ahí se va y le envían cartas porque ellos había cosas que no sabían, hermano. Como nosotros, cuando recién comenzamos. ¿Puedo ir al cine o no? Dicen, ay, qué pregunta, ¿no? Pero ¿cuántos tuvieron esa duda y esa pregunta? Yo sí la tuve. ¿Y puedo no ir al cine? Sí puedes ir. Y empezábamos a encontrarnos donde la palabra dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no me dejaré, ¿qué? Dominar. Entonces, vimos en reuniones anteriores que hay libertos y libertinos en la iglesia de Cristo. ¿Sí se acuerdan? Y ahora, ante la pregunta del capítulo 8, abre el versículo 1. En mi Biblia el subtítulo dice, lo sacrificado a los ídolos. ¿Sí? Y Romanos 8:1 abre, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Sería, en cuanto a lo que me preguntaron de la carne, de la comida, mejor dicho, que se sacrificó a los ídolos, la cual después lo que sobraba se enviaba a las carnicerías y se vendía. O te invitaban a una casa y llegabas y claramente era que era comida que habían hecho para los ídolos. Y eso es lo que ellos le preguntan, los creyentes en Corintios. ¿Debemos comer o no comer este alimento? Y le preguntaron, ¿y es válido? Y nosotros diríamos ya como cristianos más avanzados, pues no, eso no es grave problema. Pero no es solo lo que se ve, hermano, porque esto se puede aplicar ¿a qué? A mi libertad. ¿Hasta dónde puedo? Debo. ¿Hasta dónde yo mismo debo qué? Ponerme los límites referente a mí estar en el mundo. Tan es así que lo vimos en 1 Corintios capítulo 5, que él drásticamente dice, y os digo que con ninguno que se llame hermano sea ¿qué? Idólatra. Vamos a ver qué grave es el problema de la idolatría en el mundo. ¿Y eso fue ayer o es hoy también?
hoy también tenemos problemas con la idolatría, hermano. Uno de los padres de la iglesia dijo, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. ¿Será cierto eso? No reparta, examínese. Sí. Y yo no hablo por ustedes, yo respondí por mí. Sí, yo tengo problemas en mi corazón porque me aficiono muy rápidamente a ciertas cosas. Sí, somos muy proclives a enamorarnos de todo menos del Señor. Y no debiera de ser así. Y esto pareciera inocente, hermano, pero nos distrae del propósito divino. Por eso el Señor dice que Él es celoso. Él quiere toda nuestra atención. ¿Qué Dios? Sí, Él es así. Por eso Él, cuando somos infieles, se desata su ira, hermano. ¿Por qué quedaron postrados? ¿Recuerdan la plática del domingo? ¿Por qué quedaron postrados la generación que salió de Egipto? Por idólatras, dice 1 Corintios 10, vamos a llegar. Hoy estamos en 1 Corintios capítulo 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, dice el apóstol Pablo, sabemos, ¿sí?, que todos tenemos ciencia, o sea, conocimiento. El conocimiento envanece, enorgullece, pero el amor edifica. Wow. ¿Y cuántos? Bueno, vamos a volver a repasar aquellos que ya estudiaron 1 Corintios 14, 13, 14. ¿Cuál es el propósito de la iglesia y de los dones? Hágase todo para edificación. ¿Sí estamos allí? Así que el conocimiento per se, o sea, el conocimiento secular, el conocimiento intelectual. Pablo responde con una cuestión cuando dice el conocimiento, la ciencia envanece, pero el amor edifica. Hermano, y la iglesia no tiene otro elemento para crecer que el amor, porque la iglesia se edifica en el amor. ¿Qué amor? En el amor de Dios. Sí, desde ahí ya le estoy dando una de las verdades fundamentales de este capítulo 8 y de toda la Biblia, hermano. La Biblia de Dios, de Cristo, se edifica en amor. Entonces dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ¿sí se da cuenta que está respondiendo específicamente? Y vamos a ver, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y aquí conocimiento es noxis, o sea, ciencia, ¿sí? Habla claramente de algo de nuestra mente intelectual. Y él dice que ese conocimiento causa soberbia. Dígame otro sinónimo de envanecerse, como dice en Reina Valera 60, envanece. En esta traducción que tengo, también ocupa envanecerse, enorgullecerse, ¿sí? Pero él dice lo contrario, pero el amor edifica. Gloria a Dios. Entonces, como son 13 versículos, le voy a pedir que me siga ahí con sus ojos que Dios le dio y que conectemos con nuestra mente y nuestros oídos. Le voy a dar lectura del verso 1 al verso 13. Vamos a exponerla. Vamos a explicarla y vamos a aplicarla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que su palabra haga para lo que Él le envió. Dice pues, 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica.
Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como lo debe saber. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulado su conciencia, si él es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecáis contra Cristo. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, decimos todos al unísono, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. Y si tomáramos la Biblia como no se debe de tomar, diríamos hay que ser vegetarianos, amados. Dios dice en la palabra, y ¿cuántos dicen? No, eso está fuera de contexto. Está hablando de la carne que es sacrificada a los ídolos, ¿sí? Y vamos a ver aquí dos palabras. Noxis, que es ciencia, que es conocer por el estudio, por la práctica. Y ginosco. Ginosco es conocimiento también. Y aquí cuando escriben el Nuevo Testamento en griego, que pone conocimiento o ciencia, es un conocimiento ¿qué? Intelectual, aprendido. ¿Sí? Pero luego habla de que conocer a Dios o ser conocido por Dios, y habla la palabra ginosco. Y lo hemos explicado y lo vamos a volver a repasar. Entonces vemos claramente que comienza el apóstol Pablo con un tema sumamente importante ayer y hoy, y hasta que Cristo venga. La cuestión de los ídolos y el ser humano. La cuestión de los ídolos y la iglesia de Cristo. La cuestión de los ídolos y el creyente. Esa es una lucha hasta que Cristo venga o nosotros vayamos. La idolatría. Y nosotros que venimos de un contexto idolátrico de la iglesia romana, decimos, no, yo ya no tengo ídolos de barro, de madera. O algunos otros decimos, no, pues yo me crié en el completo ateísmo, o sea, no había nada en casa de mis padres, no había imágenes, no había nada, no había Dios, no había nada, ¿verdad? Pero la idolatría no solo se estriba, hermano, en figuras o imágenes. No, la idolatría comienza en celo. ¿Qué es esto? Si yo confío en cualquier otra cosa que no es Dios, es idolatría. Si yo pongo mi confianza en cualquier cosa que no es Dios, eso es una definición de idolatría. ¿Qué es idolatría?
depositar mi confianza, estoy hablando del creyente, en otra cosa que no sea Dios. Inconscientemente, mi suerte. Inconscientemente, mi disciplina. No, yo estoy así. Oiga, usted se ve conservado, conservada, y no, hombre, y esto y el otro, y tú pones tu confianza ¿en qué? ¿Me estoy explicando? En tu disciplina, en ti. Amados, si todo lo que tenemos es porque lo recibimos. ¿Quién es el que nos dice, cuida tu manera de comer? Es Dios, por el Espíritu Santo. Cuida tu manera de vivir. ¿Quién lo dice? Hermano, Él nos guía a toda verdad, ¿sí o no? Y cuando yo me descuido, porque mi carne es vanidosa, no sé la suya, la mía sí. Pedacito de gente, pero soberbio hasta más no poder, hermano. Inmediatamente le quito la gloria a Dios y me la pongo a mí. Usted no pasa por eso, yo sé que no, usted es diferente, aquí el único pecador soy yo. Se da cuenta que la idolatría va más allá de imágenes. La idolatría radica en confiar en uno mismo. Eso es pesado. Eso es quitarle la gloria a Dios. Amado, porque todo lo que nosotros podemos hacer es ¿por qué? Porque Él nos los da. ¿Sí? Si tú eres diferente al común denominador de gente que va camino al infierno, no es por ti, es por su gracia. Por eso es que podemos, hermano, tomar nuestro tiempo y dedicarlo al Señor, y a pesar de que hoy es un día jueves de trabajo, encaminar nuestro camino, valga la redundancia, a la asamblea y venir y escuchar su palabra. Eso es muy sabio, pero no viene con nosotros. Dios nos los dio. Por eso es que tenemos que darle gracias continuamente, porque Él es el que produce en nosotros. O no dice que Él produce el querer como el hacer. Así que no le robemos nada al Señor, hermano. Como ve, hay un problema desde la caída del hombre, y es que la idolatría. ¿Y por qué la idolatría tiene tanto poder? Porque el corazón caído del hombre es una fábrica de ídolos, hermano. ¿Sí? Ese es nuestro problema. Por eso dice el apóstol Pablo, mire cómo lo va él a ir respondiendo. No lo responde en la primera, dice, en cuanto a lo referente a los ídolos, a lo sacrificado, a los ídolos, vea cómo empieza a contestar él. Sabemos que todos tenemos conocimiento, y aquí conocimiento se refiere aquí el apóstol Pablo. Todos tenemos conocimiento, la gnosis, o sea, la ciencia. Ustedes ya saben como iglesia que un ídolo nada es. Usted ya lo sabe, ¿o no? Que un ídolo no tiene poder. Contra nosotros no hay condenación, Romanos capítulo 8, versículo 1, para los que estamos en Cristo Jesús, para los que no andamos conforme a la carne, hermano. Para nosotros que nos maldigan o que vengan a arrojarnos algo aquí. Hubo un tiempo en que nos arrojaban animales y todo esto cuando recién comenzamos aquí, y nunca me quitó ni el sueño, hermano. ¿Por qué? Porque sé que un ídolo no tiene poder contra el Dios al cual nosotros servimos, que es el Dios Todopoderoso. Y sabemos por la palabra que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, para los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si no andas conforme al Espíritu, entonces toda condenación está sobre ti, aunque no te lancen nada. ¿Sí se oye? ¿Sí está aquí, hermano, o no? Ok. Porque es lo más difícil cuando uno comienza, ¿verdad? O lo pierdo o lo gano. Y vea cómo va planteando el apóstol Pablo. Él dice, es que no tengan, no maximicen el problema de la idolatría. Pero le va a hablar ¿a quién? ¿A los que tienen ciencia o a los que tienen ginosco? Los que conocen a Dios. Tú puedes conocer de Dios, hermano. ¿Sí? Tú puedes pasar
tu vida terrenal en una iglesia y conocer que la palabra dice, conocerte los libros de la Biblia, pero eso no te da la sabiduría divina. Tú puedes ser un maestro de la Biblia y abrir tus ojos después de muerto en el infierno, porque la Biblia no es Dios. La Biblia es un medio de gracia, pero Dios es una persona. Buenas noches. La iglesia no es Dios. Cantar no salva. Cantan los salvos. Porque canto con el espíritu, con el entendimiento. Estoy cantando con conocimiento, porque al que le vengo a cantar es al que conozco desde que amanece hasta que anochece. Ese es ginosco. Es una relación personal. No es que conozcas a tu iglesia, qué hacen, qué no hacen, que conozcas la Biblia. Y tenemos un problema serio en la iglesia de Cristo ayer, hoy y siempre, porque aquí Pablo lo está hablando en el año 50 y tantos. Y es que desconocimiento de la persona de Dios. Entonces, en Éxodo 20 están los 10 mandamientos. Vamos a empezar a ver el tema de los ídolos y qué es lo que Dios nos manda para entrar en lo más profundo que está aquí. Éxodo 20, escuche, versículo 1. En el título tiene los 10 mandamientos. Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mira el verso 3. Comienza: no tendrás dioses con D minúscula, dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero, verso 6, ¿qué dice? Hago misericordia a millares. ¿A quién? ¿A quién, hermano? A los que me aman, dice el Señor, y guardan mis mandamientos. Amado, hay gente que se esfuerza en guardar los mandamientos, pero no es por amor, es por temor, es por miedo humano. No, pero cuando vemos el ejemplo de José, ¿verdad? En Egipto, en la casa de Potifar, él podía haber pecado y haber dicho: es que la mujer me obligó. Pero no, él le dice a la mujer: no. Ella quería que se acostara con ella. ¿Y José qué le dijo? ¿Cómo le voy a fallar a Potifar? No, dice: ¿cómo le voy a fallar a Jehová mi Dios? Ese es el temor reverente. Y en Proverbios está lleno de esa palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aquel que no ha considerado, porque no tiene ¿qué? Ginosco. ¿Por qué no tenemos temor de confiar en nosotros o en los ídolos? Es porque no tenemos ese ¿qué? Temor reverente. Es porque para nosotros el mandato de Dios de no tendrás, ¿cómo abren los 10 mandamientos? ¿Cómo comienza? Yo soy Jehová, el que te sacó de Egipto. ¿Y qué manda? En el verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo abren los 10 mandamientos, hermano? ¿Por qué? Porque es uno de los problemas graves del corazón humano, la idolatría. Y muchas veces nosotros decimos: no, yo no confío en vírgenes, en imágenes, no, pero confiamos en nosotros mismos y eso es idolatría.
Recuerda la definición que aparece en ¿qué es idolatría? Si tu confianza está en otra cosa o algo que no sea Dios, es idolatría. ¿Sí? ¿Alguien por ahí cree que tiene buena suerte, hermano? Eso es idolatría. ¿Alguien por ahí cree que es muy inteligente, muy sagaz? Es idolatría. ¿Alguien tiene un concepto alto de sí mismo? Romanos 12, digo, por la gracia que Dios me ha dado, que ninguno tenga mayor concepto de sí que el que deba de tener, que piense de sí con cordura. Amado, aquel que cree hacer algo, eso es idolatría. Cuando tenemos conocimiento de Dios, porque tenemos una relación, escuche, personal con Dios. Porque ese es el tema que a mí me vuelve a meter la urgencia de decirle a usted, mi amado, si es peligrosa la idolatría. Pero ¿por qué tiene lugar la idolatría en nuestro corazón cuando no tenemos una relación personal con Dios? O sea, podemos tener conocimiento de Dios. Es bueno, por ahí se empieza. Conocimiento de Dios. ¿Sí? Pero si usted observa, pero bueno, vamos a ver primero el punto 1, la idolatría. Entonces, los 10 mandamientos abren. ¿Cuál es el primero? Lo primero que el Señor dice, que Él es celoso. ¿Sí? Él es celoso. ¿Y qué es lo que Él maldice, hermano? ¿De qué viene hablando? De la idolatría. Y dice que Él visita. Cuidado con esa visita. Porque Él va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos. Pero ¿qué es lo que provoca esa ira? La idolatría, hermano. ¿Sí? Muchos que son cortadores de maldiciones y exorcistas usan este pasaje. Es que tu abuelo, la tercera, cuarta ascendente, fueron idólatras. En México todos fueron idólatras, hermano, antes del evangelio. Sí o no nos ponían la ropa de indios, ya no nos maquillaban, ya era así, naturalito. Y todos fuimos pasados ¿a dónde? A las vírgenes, a besarle los pies a las estatuas. Yo lo veía, hermano. Y los exorcistas, los cazadores de maldiciones, ¿qué dicen? Por eso es que tú estás en maldición y tú ya eres cristiano. Pero como no te enseñan, porque a ellos les conviene, y tú tienes que ir a los retiros, a los encuentros, que no sé con quién se encuentran, pero se encuentran, y te cortan maldiciones generacionales, y que escribas y hagas tu confesión, y que luego esa hoja la quemes en un agujero que tiene una cruz de madera allí. Hermanos, los pecados no se queman, los pecados son lavados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Pero ven cómo por falta de conocimiento, Oseas 4, mi pueblo, dice Jehová, fue destruido. Amado, ¿cuánta gente conoce usted que va en las iglesias y llega un manipulador, echa fuera demonios y empiezan a hacer cosas raras porque no conocen a Dios, conocen una religión? ¿Sí? Y empiezan a manifestarse, vienen histerias colectivas, se empieza el vómito santo, hermano, para sacar fuera demonios, imagina. Cosas que no tienen sustento bíblico. Y le sacan todos los demonios y su vida no se compone. Y luego ya no saben qué hacer, hermano. Sí, que ya me sacaron las 20,000 vírgenes endemoniadas y los pactos y esto y el otro y sigo igual. Es que si no conoces al Señor y no pasas tiempo con el Señor, si no pasas tiempo en su palabra, nunca serás verdaderamente libre. Pero aquí está muy claro, hermano. Dice que Él persigue la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quién? De los que me aborrecen. Ahora pregunto, ¿a usted Dios le aborrece? ¿Usted aborrece a Dios? Yo no. Solo pensarlo me da terror. No. Entonces ya no hay para usted ¿qué?
maldición, sino ¿qué? Misericordia. A millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Romanos 8:32 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna, diga conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De modo pues que el que está en Cristo, nueva criatura es. Amado, nosotros ya el demonio, las maldiciones de idolátricas ya no tienen nada que ver en nosotros. No hay. Contra el pueblo, contra la iglesia de Dios no hay amarre, no hay agüero, no hay maldición, hermano. Y eso usted tiene que conocerlo, no saberlo. Recuerde que voy a entrar en el segundo punto, en el cual ya paso de el conocimiento ¿qué? Intelectual, secular. En una iglesia hay conocimiento así, por ahí empezamos. Sí. Es cuando ya la exposición de la palabra ya comienza a ser tomada por el Espíritu, cuando usted ya nació de nuevo y empieza a haber una edificación en el Espíritu que ya nació de nuevo. Y usted comienza ahora ¿qué? A acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ya no le parece locura lo que Dios está mostrándole, iluminándole. Y esto se tiene que conocer, hermano. Y a usted, aunque lo maldigan y le hagan amarres y le digan, yo tengo su imagen y la tengo alfileteada y todo, ¿usted qué dice? No hay demonio. Porque abre Pablo diciendo, nosotros sabemos en la iglesia que eso ¿qué? ¿Tiene poder? No, un demonio nada es. ¿Podrá hacer algo el demonio contra la iglesia de Dios? Si él dice, yo edificaré mi iglesia, ¿y aún qué? La muerte, hermano, no podrá detener el avance de la iglesia de Cristo. Contra Israel no hay agüero, hermano. Y nosotros somos el Israel espiritual. No hay amarre, que nos maldicen y que digan que no vamos a prosperar. Pueden decir lo que quieran, porque el que atravesó su fama es Jesús, no nosotros. Él dijo, yo edificaré ¿qué? ¿Tu iglesia? No, mi iglesia, es su fama la que está en juego. Por eso Moisés cuando ora, Moisés conocía a Dios, ¿sí o no? Le voy adelantando puntos. Sí, en Éxodo 33 dice que Moisés hablaba cara a cara como hablamos con nuestros amigos, con Dios. ¿Cómo la ve? O sea, sí conocía a Dios. Ese es ginosco, tenía una relación personal. Estoy entrando al segundo punto. Está conocimiento de los ídolos, conocimiento de a quién el paganismo le rinde culto. Todos tenemos conocimiento ya, hermano. Usted puede tener conocimiento y debe tener conocimiento de la Biblia, pero le digo, si usted no tiene una relación personal con Dios, usted no es conocido de Dios. ¿Sí se oye? Sabemos quién es Pablo y sabemos quién es Jesús, dijo el demonio al que estaban exorcizando, unos exorcistas ambulantes, itinerantes, hijo de un tal Esceva, dice. Ellos vieron que los apóstoles echaban fuera demonios y llegaron y dijeron fuera demonios. ¿Y qué dijeron los demonios? A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Pero luego les dice, ¿pero ustedes quiénes? A ustedes no los conocemos. Mateo 7. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. ¿Y el Señor qué les va a decir? Nunca. Ginosco ocupa la palabra, acuérdese. G-K-G-N-O. Ginosco. Está la noxis, que es la ciencia. Es el conocimiento que per se, secular. Hermano, ¿qué día es hoy? Padre eterno. ¿Jueves qué día? Del mes de marzo. Ese es un conocimiento ¿qué? Todos lo tienen. Ese conocimiento hace diferencia. Diga conmigo, no. Pero usted tiene relación con la vida.
Usted están pasando los años y usted valora el día. Usted ya entendió, ginosco es sentir, que este día se está acabando y nunca más. 27 de febrero del 2025, nunca más. Ese ya es otro tipo de conocimiento. Ya entra más en él, en la experiencia. Hay gente que vive la vida, ¿qué? La vida loca. Pues nada, lo mismo. Pero después, ¿cuántos aprendimos tristemente de esa experiencia? Pasaban los días, las semanas, los meses, los años. Yo a veces veía así entre brumas que estaban festejando diciembre. Y decía, bueno, ahorita tomar y drogarse es normal. Yo todo el año andaba enfiestado. Pero cuando Cristo llegó a nuestras vidas, rompió las cadenas, entonces nuestro conocimiento empezó a ser ¿qué? Más profundo. A meditar en nuestro caminar, en nuestro hablar. Empezamos a adquirir un poco más de sabiduría en la vida. Sabedores de que todo lo que comamos, todo lo que bebamos, todo lo que hablemos, todo lo que pensemos, todo lo que hagamos, nos pasará ¿qué? Cuenta, factura. Sé joven cuando no se piensan esas cosas. Y uno piensa que la vida es ¿qué? Que la luna es de queso y puedo hacer pizza con ella. No, hermano. Cuando empiezas a pasar a otro tema de sabiduría. Y es lo que aquí está hablando Pablo. Le está diciendo a los débiles, a los que saben, acerca de los débiles. Dice, miren, todos sabemos que lo de los ídolos es malo, pero que un ídolo no tiene poder. Pero él entonces comienza a hablar hacia los quienes, a los que ginosco, a Dios. Y a ellos les dice, ustedes, es el mismo tema que venimos hablando. Los fuertes deben llevar a los débiles. Por eso concluye diciendo, qué tremendo es que mi libertad venga a ser tropezadero de otro hermano. Si yo puedo, ¿qué? Hermano, yo puedo ir al carnaval, puedo ir. Y me puedo sentar en una mesa ahí, pedir una Coca-Cola y una torta, un sándwich, un hot dog, unos tacos, qué sé yo. Y peco, no peco. ¿Por qué? Porque yo sé que para mí lo que se celebra en carnaval, que dicen que es carnaval y los demonios, me importa un rábano, hermano. Para mí eso no existe, porque conozco del Todopoderoso. Pero ¿qué me manda? El conocimiento envanece, no edifica. Pero si yo amo a aquel por el cual Cristo murió, entonces yo voy a cuidarme como me cuido, hermano. ¿Cuántos están ahí? Con tal de que el hermano débil no tropiece. Y eso es lo que hay que cuidar. Por eso no hay que hablar cosas delante de los débiles, de los niños. El que hace eso no tiene conocimiento personal. No conoce a Dios. Déjame ir viendo el punto de la idolatría, hermano. Vea, dice una traducción, ahora, dice Pablo, palabra de Dios para todos. Con respecto a su pregunta de los alimentos que se ofrecen a los ídolos, es verdad que todos tenemos conocimiento, noxis, pero esta ciencia hace que la gente se sienta orgullosa. En cambio, el amor los hace dar fortaleza a los demás. Es lo mismo que está abriendo 1 Corintios 8, versículo 1. Pero esto es para que entendamos, hermano, que el conocimiento, ¿qué es lo que hace? Envanece. Que alguien me quiere decir, pastor, ¿usted por qué va a ir a tal lado? Sí, pero es que eso no tiene nada que ver. Todo me es lícito. En Cristo Jesús soy libre. Y es verdad, sí es verdad.
Pero ese conocimiento sin amor, sin sensibilidad, en lugar de edificar, voy a destruir, voy a hacer obstáculo. ¿Y por qué voy a sacrificarme por otro? Porque ese es el cristianismo. Muchas veces nos callamos, hermano, porque tenemos el conocimiento y el testimonio para reprender a alguien. ¿Y qué hacemos? ¿Qué es lo que dijo Pablo apenas en el capítulo 6? ¿Por qué no más bien soportas el agravio? Vea, traducción, lenguaje antiguo. No hagamos pecar a los más débiles. Ahora quiero responder a los que me preguntaron acerca de los alimentos ofrecidos a los ídolos. Todos nosotros sabemos algo acerca de esto. Sin embargo, debemos reconocer que el conocimiento nos vuelve orgullosos, mientras que el amor fortalece nuestra vida cristiana. Y del diccionario, Gnosis, con G al principio, G-N-O-S-I-S, acento en la O, Gnosis. Mire cómo dice el diccionario bíblico, ¿sí? De esta palabra griega. Significa conocer. Por implicación dice conocimiento, sabiamente, ciencia, conocimiento. ¿Qué es esto? Es una ciencia, es un conocimiento cultural, es un conocimiento de la mente, del intelecto, de la carne, del intelecto. Ese es el término. Pero cuando dice el que conoce a Dios, ¿me está copiando? O más bien, siendo conocido por Dios. Aquí ya está ocupando, vea cómo en dos renglones pasa de la gnosis a ginoxis, ginosco. Mire la definición de ginosco en el diccionario. Mire, no, escuche. Ginosco. Dice que es un prolongado de un verbo primario de conocer, saber absolutamente en una gran variedad de aplicaciones y con muchas implicaciones, ¿sí? Y te lo resumo, tiene que ver con sentir, entender, informarse, llegar al conocimiento, y es catalogado parecido a una relación personal íntima. Y sabe que esta palabra ginosco tiene implicaciones de relación sexual. Ahora le vamos a decir. Ya les dije Mateo capítulo 7, 21. Dice el Señor Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice el Señor: muchos, Mateo 7, 22, ¿cuántos? Pocos, muchos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Mire cómo redunda. Signos de interrogación. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre qué? Echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os ginosco. O sea, nunca tuve relación con ustedes. Amado, voy a repetir ese punto, me interesa. Usted puede asistir toda su vida en la tierra a una iglesia y conocer los 120 libros de la Biblia. ¿Nadie me corrige? 66. Sí, y usted si conoce mucho, usted se puede envanecer. Pero si usted conoce a Dios, si usted tiene una relación personal con Dios, bienaventurado es usted. ¿Se da cuenta? Hay gente que conoce Biblia, son doctores en teología, pero no conocen al Dios de la Biblia. No tienen relación con Dios. Hermano, yo por eso les digo, tú oras. Si eres cristiano y no oras, pues tú eres cristiano de nombre, pero tú no conoces a Dios. Por eso el problema, por eso la iglesia pasada y presente, tenemos esas fallas, esas fracturas terribles, porque no tenemos una relación personal con Dios, hermano. ¿Conoces al Padre?
¿Conoces al Hijo? Dice Juan capítulo 17, la oración sacerdotal del Señor Jesús. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Ginosco al Padre y al Hijo. De oídas. ¿Quién le dijo así? Job. Yo te conocía como como mucha gente te conoce. Yo sí te conozco, te oí, mis padres hablan de ti. Mucha gente en el mundo, en la sociedad, hablan de Dios. Oh, sí, Dios, Dios. Pero pocos son los que pasan esa barrera y decir, yo en lo personal, yo te quiero ver, yo te quiero conocer, yo quiero hablar contigo, porque Él es una persona. Él no es algo así vago, no. Por eso el cristiano que no ora no conoce a Dios. Y entonces les declararé, nunca tuve relación personal, íntima con ustedes. ¿Cuántos dicen, ay? Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, la madre de Jesús, con José, ellos estaban comprometidos, pero antes de que tuvieran relaciones sexuales, antes que se juntasen, así dice Mateo 1:18. ¿Sí tiene su Biblia ahí a la mano? Mateo 1:18, ¿antes de qué? Ginosco, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, ¿cómo le iba a hacer para dejarla? Porque exponía la vida de María, iba a ser apedreada por adúltera. Si él decía que yo no la conocí. ¿Sí sabe lo que es eso? Sí, conocerse. Sí, tener relación personal íntima. Ese es ginosco. Hay gente que conoce de Dios. Dice, ustedes hablan lo que han oído. El mismo Poncio Pilato le dice al Señor Jesucristo, tú eres Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Lo dices porque otro te lo dijo? Hay mucho cristiano que es cristiano papagayo, lorito, repite. Y al lado de él está uno de esos que conoce su doctrina y empieza, oh Señor, yo te alabo. Y empieza, ya se repite lo que ya tiene grabado ahí, hermano. Y está uno a su lado y empieza también. Y el Señor Jesucristo le dice así a Poncio Pilato, le dice, ¿lo dices de ti mismo o es porque lo oíste de otro? Amado, usted lo que conoce de Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿es por su relación personal o es por lo que usted ha oído en las iglesias, en los líderes, en los pastores, en los hermanos mayores, en las redes sociales? Hermano, a mí eso no me impresiona. Lo que me impresiona, me preocupa y me ocupa es nuestra poca relación personal con el Dios vivo, hermano. Recuerdan que hace poco le platiqué de un ídolo que yo tenía y me fue derrumbado. Un maestro en teología tremendo, hermano. Pero resulta que tenía mucho conocimiento, datos, detalles, o sea, te ponía así, dos ya grandes que conocí, y los dos se me cayeron, hermano, porque los ídolos se caen. Y cayó en adulterio y el otro en inmundicia sexual, y eran dos que conocían, hermano. Usted le podía preguntar cualquier detalle con Biblia o sin Biblia y te daban una. ¿Cuánto conocen? Sí, de Dios. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Hermano, y yo quiero que usted se preocupe como yo estoy preocupado cuando repaso estas cosas. Porque no estoy aquí como el que le está diciendo, hermano, no. Yo conozco de Dios. Ahora, ¿cuánto conozco a Dios? No de Dios. El Señor le dice a los judíos, dice, ustedes conocen
lo que han oído. Pero yo conozco, dice, en la presencia, porque Él es parte de la Trinidad. Entonces dice que antes de que José y María se juntasen, ella salió embarazada y él por cuidarla, hermano, no lo dijo. Pero un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hermano, aquí en la cristología era necesario que Cristo naciera de una virgen, virginalmente, sin que hubiera contacto de un varón. Sí, ¿qué hubiera pasado si José la hubiera conocido, o sea, en ginosco, y hubiera sido engendrado Jesús? ¿Cómo iba a nacer Jesús? Con pecado. Por eso el Espíritu Santo fue el que sembró en María y comenzó a cubrirse de carne este Dios. Por eso, porque el pecado lo pasa el hombre. Pero aquí no hubo un varón, sino Dios mismo. Pero ¿a dónde quiero llevarte? A la palabra ginosco. Ginosco es un conocimiento, es una relación ¿qué? Personal. Y se ocupa para conocer a Dios en este otro nivel, y también se ocupa esta palabra en griego para la relación íntima, sexual. Jesucristo le dice a los falsos profetas: yo nunca tuve una relación. ¿Qué les dijo? No los conozco. Sigue diciendo, Mateo capítulo 1: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Gloria sea a Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? Estamos hablando de conocer al Padre, pero si Cristo no hubiera venido, estaríamos más perdidos que un ciego en tiroteo, hermano. No, conocemos, y mejor dicho, tenemos acceso al conocimiento del Padre. Muéstranos al Padre. ¿Y qué les respondió Jesús a quién? Porque muchos, Felipe y Tomás y esto, y a veces me dicen: no es cuando yo saco al desierto a Noé y subo al arca a Moisés, y me dicen: no, es Moisés. Le digo: qué bueno que conozcas algunas cosas de la Biblia, pero ¿conoces a Dios? Porque el que conoce a Dios, hermano, mire, conocer las cosas de Dios envanece. ¿Sí o no lo vamos a ver ahorita en 1 Corintios capítulo 8? El conocimiento, o sea, la ciencia de Dios, de las cosas espirituales. ¿Qué sucede con los hombrecitos que apenas empezamos a ver el borde de sus vestiduras? ¿Nos sentimos qué? Teólogos. ¿Qué teólogos vamos a hacer? No. ¿En qué estamos arriesgando nuestras vidas, hermano? En no conocerlo a Él. Porque el conocimiento de todo lo que usted estamos, eso te envanece. Por eso lo leímos, te enorgullece. ¿Cuántos ya llevaron el discipulado 1 y 2, hermano? Aleluya. Levanten sus manos, por favor. Hasta se oye el abatir de las alas, ¿no? Aleluya. ¿Cuántos ya leyeron la Biblia? Sí, pero eso se envanece uno, hermano. Pero el que conoce a Dios, ¿hasta dónde se quiere meter? Hasta lo más bajo. Porque cuando tú empiezas a conocer la persona de Dios, no puedes estar en pie, hermano. Porque en la medida que usted y yo nos acercamos a Dios en su luz, nos damos cuenta y lloramos, porque los pensamientos más recónditos, cuando la luz, usted entra a una habitación oscura por
días, semanas, meses, y de repente lanza un haz de luz. ¿Qué se empieza a ver? Cucarachas, arañas, telarañas. Así dice que los hombres, y esta es la condenación, dice Juan Bautista, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no querían conocer a Dios, acercarse, porque sus obras eran malas. Por eso no queremos acercarnos a Dios, porque sabemos, nos da temor, pero amamos nuestra naturaleza caída. Yo sé que si me acerco más a Dios, seré más santo, hermano. Y luego, ¿por qué no te acercas? Porque me gusta la porquería. Y lo digo yo, no de usted. Apapacho pecados y digo, no, es que si me acerco mucho a Dios, estos se irán. Imagínese a alguien que tuviera un tumor canceroso, va con el médico, el cirujano y todo, y se lo quitan, hermano, pero al rato regresa como al mes y le dice, doctor, es que extraño mi tumor, ¿me pudiera usted volver a poner mi tumor? Eso es muy loco. Estamos apapachando el pecado, ese pecado que es muerte, y sabemos dónde puede desaparecer en su luz. ¿Pero qué? No me acerco, hermano. Soy como ese buey que habla de Israel, dice, si no te jalan con cabestro y con freno, no te acercas. Él dice, ven a mí, y uno dice, no, luego, mañana. ¿Qué le decían a Faraón? Que habían ranas en su alcoba. Y le dijo Moisés, ¿ya quieres que ore? Dice, no, mañana. O sea, dice, déjame pasar otra noche con mis ranas. Amado, así soy yo. No sé usted, pero yo así soy. A veces me deleito en mi porquería y le digo, Señor, no quiero ir a ti porque será manifiesta mi porquería. Una cosa es conocer de Dios, otra cosa es relación. Y el otro punto es, mire, hay gente que tiene relación con Dios. Y dice aquí, pero si alguno ama a Dios, en 1 Corintios capítulo 8, yo aquí me quedé estacionado hace rato. Pero si alguno ama a Dios, ese que ama a Dios es conocido por Dios. ¿Sí está oyendo? Hermano, una cosa es que usted conozca a Dios, conozco en una relación personal, pero aquel que se acerca con ese conocimiento dice, es conocido por Dios. ¡Wow! Que Dios diga, como dijo de quién, ¿ya vieron a mi siervo Job? No hay otro como él, varón que santo, justo, temeroso de mí. Conocía a Dios, porque Dios conoce todo, hermano. Sí, pero Dios tiene relación con todo. No porque Él es santo, andarán dos juntos sin estar de acuerdo. Hermano, conocía a Dios a Enoc. ¿Sí sabe quién es Enoc? En Génesis. De todos dice, y murió, y murió, y murió, y murió. Y cuando viene con Enoc dice, y se lo llevó Dios. ¿Por qué se lo llevó Dios? Porque él paseaba con Dios. Se conocían los dos. ¿Y Dios qué hizo? No, yo no quiero que Dios me lleve todavía, estoy muy joven, no he vivido. No, acércate, no temas. ¿Cuántos están aquí, hermano? ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos hablando? El conocimiento envanece. Sí, sabemos mucha Biblia, porque somos una iglesia con ese propósito. Pero alerto, eso no es Dios. Y lo he dicho y algunos no entienden. La Biblia no es Dios. La iglesia no es Dios. Dios es una persona. Y a una persona se le conoce. Ginosco.
Y despertando José del sueño, Mateo capítulo 1, versículo 24, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Verso 25, ¿qué dice ahí? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué está diciendo? ¿No tuvo relaciones sexuales con María? ¿Hasta cuándo? Hasta después que tuvo su primogénito. Y usted le platica eso a los católicos y mueren y se dan contra la pared y dice: blasfemia, no es posible. Amado, ella fue madre de hijo jubilosa. ¿Sí? Cuando el ángel le dice: y te visitará, dice, y concebirás en tu vientre, y ella dice claramente: pero ¿cómo será esto si no ginozco varón? O sea, si yo no tengo relaciones con nadie, era una virgen. ¿Se da cuenta? Muy bien. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Lucas 1:34, porque no conozco, y ocupa la palabra aquí, ginozco, intimidad sexual. Y algunos dicen: ¿cómo? Sí, intimidad sexual. Dice ella: no tengo intimidad sexual ¿con qué? Con ningún varón. Sí, eso está así en la Reina Valera antigua. ¿Qué dice Jeremías 9:23? Así dice el Señor: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto. ¿De qué? Me entiende, dice, y me conoce. Hermano, ginozco tiene que ver más que solo un conocimiento per se, intelectual, científico. Debemos conocer a Dios, hermano, tener una relación con Dios. Wow. ¿Qué dijeron los líderes de Israel cuando oyeron y vieron a los ex pescadores del vulgo y hablaban con una sabiduría? Que ellos tuvieron que reconocer que ellos habían estado con Jesús. Hermano, el que está con Jesús se le ve. ¿Y qué se verá en nosotros? Eso. Seguimos. Estas cosas habló Jesús, la oración sacerdotal, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él, Cristo, dé vida eterna a todos los que le has dado. ¿Cuántos aman al Señor Jesucristo, hermano? ¿Sabe que en Él existimos? ¿Sabe que por Él es que somos? ¿Sabes que por Él la ira de Dios, dice, fue propicio? ¿Qué es propicio? Aplacó su ira. ¿Qué es lo que logró Cristo a favor de nosotros? Dios estaba airado contra nosotros, así como está airado hoy contra el pecador. Dios estaba airado contigo, pero Cristo vino y fue propicio. ¿Qué es lo que hizo? Aplacó su ira. Wow. Y después que aplacó su ira, Él pagó nuestro pecado. Amado, podremos conocer al Padre siempre y cuando hayamos nacido de nuevo. Entremos, porque nadie puede ir al Padre si el Hijo no lo envía. Y nadie puede ir al Hijo si el Padre no le da esta gracia. Entonces es a través de Cristo que nosotros podemos pasar tiempo ¿con quién? Hasta el trono de su gracia. ¿Para qué? Porque tenemos una mala doctrina que solo cuando estoy en problemas voy al Padre. No, ¿y por qué no cuando no tenemos problemas, hermano? ¿Y por qué no cuando llegas y decirle y te diga: habla, hijo, te escucho, ¿qué quieres? Quiero estar aquí, Padre. Tengo temor reverente, pero quiero escuchar tu voz. Aquí quiero estar. Aquí quiero estar. Aquí quiero estar a tus pies. Quiero escucharte hablar y poder decir como tu hijo en Filipenses, el apóstol Pablo: y todo lo que he logrado en el mundo lo tengo por basura con tal de conocerte a ti. Pero conocerte de una manera experimental, personal.
He leído la Biblia, he leído historias, he llorado leyendo historias, pero quiero conocerte a ti. Quiero oírte hablar, quiero conocer tu corazón. No quiero llegar un día delante de ti y escuchar que nunca me conociste y que me aparte de ti y que me vaya al infierno porque he sido malo, porque teniendo la puerta abierta he sido soberbio y no me he acercado a ti. Pero hoy aquí estoy, Señor, y quiero oír tu voz. Y de oídas te he oído. He oído historias. He oído tu palabra. He oído de tus milagros, Jesús. Pero hoy quiero verte, Señor. Quitar de mí esa imagen, esa figura que han pintado las religiones, las generaciones, de cómo eres. Porque en Apocalipsis dice que tu rostro es como el sol y tus ojos como llama de fuego y tú irradias poder. Señor, y me he acercado a tantas fuentes, pero tú eres la única fuente de agua viva. Tú sanas, tú liberas, tú restauras. Es en tu presencia, Señor. Y tenerlo todo y dejarlo todo por conocerte a ti, Señor. Oh Dios. Y esta es la vida eterna, dice el Señor, que te conozcan a ti. Escucha para terminar, Oseas en el Antiguo Testamento, Oseas capítulo 4. Y aquí vamos a oír los dos términos. Noxis, conocimiento, y ginosco. ¿Y cuál es el problema ayer y hoy? No conocer al Señor. Escuchen la palabra del Señor, Oseas capítulo 4, versículo 1. Escuchen la palabra del Señor, israelitas, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra. Pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay falso juramento, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. Por eso la tierra está de luto y desfallece todo morador en ella, junto con las bestias del campo y las aves del cielo. Aún los peces del mar desaparecen. Pero que nadie contienda, ni nadie reprenda, porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote. Tropezarás de día, y también el profeta tropezará contigo de noche, y destruiré a tu madre, dice el Señor. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Cuanto más se multiplicaron, más pecaron contra mí. Cambiaré pues su gloria en vergüenza, en afrenta. Del pecado de mi pueblo se alimentan y hacia su iniquidad dirigen sus anhelos. Como el pueblo, así será el sacerdote. Los castigaré por su proceder y les pagaré según sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Tendrán relaciones, pero no se multiplicarán, porque han dejado de hacer caso al Señor. La prostitución, el vino y el vino nuevo quitan el juicio. Por eso mi pueblo consulta a un ídolo de madera y el leño les responde. Porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y han tenido relaciones y se han prostituido y han ido
lejos de su Dios. Ofrecen sacrificios sobre las cumbres de los montes y queman incienso sobre las colinas, debajo de las encinas, los álamos y los terebintos, porque su sombra es agradable. Por tanto, sus hijas se prostituyen y sus nueras cometen adulterio. No castigaré a sus hijas cuando se prostituyan, ni a sus nueras cuando cometan adulterio, porque los hombres mismos se retiran con rameras y ofrecen sacrificio con las rameras del culto pagano. Así se pierde el pueblo sin entendimiento. Aunque tú, Israel, te prostituyas, que no se haga culpable Judá. Tampoco vayan a Gilgal, ni suban a Bet-Aven, ni juren, vive el Señor, ya que Israel es terco como una novilla indómita. ¿Los pastoreará ahora el Señor como a un cordero en campo espacioso? Efraín se ha unido a los ídolos, deséchalo. Acabada su bebida, se entregaron a la prostitución en sus fiestas. Sus principales aman mucho el descaro, la ignominia. El viento los envuelve en sus alas y se avergonzarán de sus sacrificios. Profeta Oseas, el que tenga oídos para oír, que escuche. Amado, en 1 Corintios, vamos terminando. Dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El que tiene ciencia es orgulloso, pero el que tiene la relación personal con Dios, el ginosco. Hermano, ¿cómo se ve el que tiene una relación con Dios? El amor edifica. Y todos los debates con la iglesia de Corintios, Pablo los manda ¿a dónde? A 1 Corintios 13. Les dice en el 12, ustedes buscan los dones mejores, pero yo les digo, procuren los mejores dones, pero yo les muestro uno mayor. Amado, ¿cuál es el antídoto contra la soberbia, el envanecimiento? El amor. Porque el conocimiento envanece, enorgullece, pero el amor verdadero edifica. Y lo que necesitamos nosotros es ser edificadores, porque somos siervos de aquel que dijo, yo edificaré mi iglesia. 1 Juan capítulo 4 versículo 7. Amados, escúchalo, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y ginosco a Dios. Amado, si usted tiene el amor de Dios, usted no tiene literatura, no solo tiene palabra muerta, ¿usted tiene qué? Usted conoce a Dios, ¿cómo? Por relación. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y temblaban el rey, porque él le decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y en su presencia oí esta palabra y agarró, ¡pum! ¿Y qué hacía el rey? No me traigan al profeta porque solo malas noticias me da. ¿Y qué más dijo el Señor de los falsos profetas? Dice, ellos profetizaron, yo no los mandé a profetizar. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, hubieran hecho oír a mi pueblo mis palabras y lo hubieran hecho volver. Amado, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo decirles así dice el Señor? Él dice, si hubieran estado en mi secreto. Yo te invito, iglesia, yo no quiero que te hagas un erudito, quiero que tengas relación. Leemos de Dios para decir quiero conocerte. Y estar ¿en dónde? En su secreto. Y oír palabras. ¿Que lees qué? Palabras inefables, dice Pablo. No vio, Pablo dice que oyó palabras inefables en el tercer cielo, dice, las cuales no lees al hombre. Y para que el tamaño de esas revelaciones no le ensoberbecieran, Dios le dio permiso a Satanás que le clavara un aguijón para que se mantuviera humilde. El que pasa tiempo con Dios, hermano, ya no se levanta
en soberbia, sino en el amor. Y ese pasa a ser un edificador de Dios. Y mire qué hermoso dice Juan, hermano. Amado, ¿quién conocía a Jesús? ¿Quién se recostaba en su pecho y oía hasta los susurros de Jesús? Juan. Y él entendió que Dios es amor. No que es una manifestación de el amor, no, Él es amor. Y todo va a pasar, hermano. Las lenguas, los milagros, la ciencia, todo, pero el amor no va a pasar porque el amor es Dios. Y para que tú y yo seamos edificados, tenemos que estar en el amor de Dios. Imagínense que Dios en el Antiguo Testamento, Dios habla de Moisés. Dice, y a nadie más le hablaré como le hablo a Moisés. ¿Y qué dice la Biblia? Dice, a Israel le mostró sus obras, pero a Moisés le dijo lo que iba a hacer, le notificó sus caminos. Y Moisés hablaba cara a cara con Dios. ¡Wow! O sea, Moisés, ¿qué? Conocía a Dios. Tenía una relación personal con Dios. Jesucristo, ¿qué le dijo a sus apóstoles? Ya no os llamaré siervos, sino amigos. Amado, busquemos eso. No que nos digan apóstolo, esto, no, que Dios pueda decir, ella es mi amiga, él es mi amigo. Para que cuando lleguemos allí, Él dice que a sus ovejas llama ¿por qué? Mira, tú puedes conocer de Jesús, pero no se compara con que Dios te conozca a ti por nombre. Dice, yo mis ovejas las conozco por su nombre. Que Él te llame por nombre, que Él te diga, te amo y yo fui a la cruz por ti. Wow, te haces añico, hermano. ¿En qué te puedes envanecer? Que tú digas, Dios es real. Anoche estuve con Él y hablé con Él y hablé y Él me respondió, porque hay mucha gente que ora mucho, pero Dios no les contesta. No, que tú le hables y que Él y que estés allí con Él. Y no por necesidad, sino por qué. Amado, qué triste es cuando se acercan a ti, ¿por qué? Por necesidad. Oye, no te sobra ahí esto. Oye, no tienes por ahí. No. ¿Y a qué veniste? A estar contigo. Aleluya. Amén. Que diga Dios. ¿Y a qué veniste? Porque sabe que somos hijos que... Y que llegues y escuches un susurro que te diga, ¿qué necesitas? Nada. Vine a estar contigo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce. Ojo, porque estamos hablando de ¿qué? Ginosco. Si tú amas a Dios, si tú amas a alguien, tú quieres estar con ese alguien. ¿Sí se acuerdan cuando... No que ya ahora casados no amemos, pero sí se acuerdan cuando, ay Dios, luego me comprometo? Pero ¿cuántos en la secundaria que andaban de novios, hermano? Y ya se veían y casi los arrancaban ahí del portón y decía el papá, ya. Y llegabas corriendo a la casa cuando estaban los teléfonos y se oía ring y te decía, nadie toque el teléfono, es para mí. Y ya llegas y lo descuelgas y ¿qué dice? Decía la princesa, ay, llegaste bien, mi amor, sí, mi vida. Pero amado, cuando uno ama a alguien, no tienes que arrastrarlo a la iglesia. No tienes que decirle, tiene que orar. No, es su anhelo orar, es su anhelo pasar tiempo con el Señor. Estamos en una iglesia que si no lo amarra y los empuja y los presiona, no buscan al Señor. Amado, eso no es amar a Dios. Por eso cuando dice, pastor, no, hermano, es que el que no quiere, no quiere, aunque lo amarre. No, amados, hay que pedirle a Dios que haga algo, que despierte en nosotros, en mí, en ustedes, en los que están oyendo. ¿Amas al Señor? ¿Por qué tenemos tanto problema en las iglesias? Porque no nos amamos los unos a los otros con el amor de Dios.
Porque el que conoce a Dios, dice, el que ama es nacido de Dios. ¿Y qué? Ya estoy atorado ahí. Y conoce a Dios. No lo dé por hecho. ¿Conoces a Dios? No de Dios. ¿Conoces a Dios? El que no ama, no conozco. No conoce a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es amor y tú dices que lo conoces, ¿por qué no amas? Porque no conoces a Dios. ¿Cuántos están ahí? Si yo digo que conozco a Dios pero no te amo a ti, es mentira. Entonces yo no conozco a Dios, porque Dios es amor. Y si yo paso tiempo con Dios, yo tengo que amar como Dios. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito. Está ahí, hermano, al mundo, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No que en nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación. ¿Qué significa propiciación? El que aplacó la ira de Dios por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Conoces a Dios, hermano? Tienes que mostrarlo con el amor. Porque si no amas, no has conocido a Dios. Padre, gracias, Señor. Solo tu Espíritu Santo, Señor, puede sembrar esto en cada corazón. Solo tu Espíritu Santo puede darnos el entendimiento. Y como tantos pasajes que hemos leído, Señor, te rogamos, te suplicamos, abre nuestro entendimiento, porque si no, no podremos comprender, aquilatar, sustentar algo tan grande, Señor. Porque si no eres tú, Señor, no podemos. Humanamente no hay capacidad, Señor. Sobrepasa nuestra mente, sobrepasa toda nuestra comprensión. Es incomprensible. Por eso te rogamos, Señor, que nos des de la sabiduría para conocer lo incognoscible, Señor. Señor, para alcanzar un poco de esta maravillosa revelación, de este maravilloso amor tuyo, Señor. Y cómo muestras de tal manera que no te engañamos, porque tú nos conoces siempre cuando nosotros te amamos a ti primero y damos principalmente todo el amor hacia ti. Hacemos las cosas pensando en ti y para ti. Somos conocidos por ti. Y lo más grande no es que te conozcamos, sino que seamos conocidos por ti, Señor. Háblanos, Padre. Ayúdanos en nuestra debilidad a entender la grandeza de tu majestad, de tu amor inconmensurable. Señor, hasta aquí puedo yo. Hasta aquí me alcanza a mí, Señor. Y te ruego humildemente para mí, para los que estamos aquí y para todos los que van a oír, haz tu obra, Señor. Haz esa extraña, maravillosa operación para que podamos entender
lo que no podremos entender por mucha y mucho esfuerzo que hagamos. Solo tú, Señor, tienes palabra de vida. Alúmbranos, te lo pedimos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el cual existimos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano.